Les doy un saludo muy especial, en verdad, a cada persona que se conecta a la emisora El Nuevo Amanecer. En esta hora tan importante, la cual cada uno de ustedes ha dedicado a escuchar las cosas de Dios Padre, quiero impartirles un mensaje un poco revolucionario. Quiero cambiar un concepto de nuestras vidas que posiblemente debe ser cambiado lo más antes posible, porque hay una mala interpretación de la vida espiritual. Es mostrarles un nuevo significado, un nuevo objetivo y que en verdad ese cambio pueda producir una transformación de nuestras almas. Muchas de las cosas que nosotros pensamos que son así, no lo es. Nos han enseñado varios conceptos en nuestra vida que no son de esa manera. Nos hemos basado en conocimientos antiguos, nos hemos basado en conductas antiguas y de allí hemos querido formar patrones de vida donde son aceptadas por las demás personas, no por la perfección o la espiritualidad, sino porque es lo común, es lo ordinario que se ve en este mundo. El problema fundamental de la democracia es que se toma como verdad palabra o concepto que es apoyada por varias personas, y me temo, mi amigo, que en la parte espiritual se está tomando de la misma manera. La vida espiritual que nos han planteado es antigua, está hueca. Tenemos que volver hacia atrás y comprender cuál es la raíz de la verdadera espiritualidad. En el día de hoy quiero expresarles que la religión es solamente una muletilla, es solamente una herramienta. También quiero aclararles que la religión no es vida espiritual, es solamente una herramienta. La religión para mí es una muletilla. Es una gran herramienta que tiene el propósito de acercar al hombre a Dios. Con estas palabras quiero afirmar que ella no es la que nos une a Él. Y nosotros tenemos que buscar es unirnos a Dios Padre. En eso radica la verdadera espiritualidad. En eso radica el crecimiento de nuestras almas. No nos hace altamente sabia o altamente espiritual una persona que solamente tiene el propósito de acercarse a Dios. En su mandato supremo, Dios Padre nos ha mandado a decir que debemos ser perfectos como Él lo es. Para poder llegar a ser perfectos como Él lo es, pues debemos unirnos a Él, no acercarnos, sino unirnos. Como les menciono, quiero afirmar que la religión no nos une a Él, solo provee los medios para adquirir conciencia y certeza de la existencia de un Padre Divino. La religión es la gran herramienta por la cual el ser humano descubre las obras de Dios Padre, descubre su poder divino, pero este descubrir debe hacer en la persona el deseo de llegar a ser como Dios Padre, el deseo de contribuir en este gran propósito de perfeccionamiento. No basta con solamente tener el conocimiento de que Dios existe, no basta con tener la certeza de que existe un Dios, una entidad absoluta que existe fuera de nosotros, que está lejos de nosotros. Y la religión debemos comprender que solamente te da la herramienta para que te des cuenta de que Él existe, pero no más ese atributo no hace que te unas a Él, solamente de que sepas que existe. Todas las personas que escuchan estas pláticas y también muchas personas que no lo hacen, saben en sus corazones que Dios Padre existe. Tienen la certeza de que hay una entidad suprema que existe y que controla el todo. Pero la vida espiritual no es solamente tener certeza de esa existencia. La vida espiritual es que tú realmente dejes atrás los conceptos de división, dejes de pensar que Dios Padre es inalcanzable. La vida espiritual realmente es el grado de unión que tú tengas con esa fuente. Es importante las herramientas, pero es más importante el producto que se generó a partir de utilizar esas herramientas. Esta conciencia genera en el creyente una fuerza necesaria para poder soltar la idea de un Padre inalcanzable. La religión debería ser utilizada solamente para generar conciencia, para generar una certeza absoluta de la existencia de un Padre Divino, pero solamente allí es donde se necesita una conciencia para unirnos a Dios Padre.
Esta conciencia genera en el creyente una fuerza necesaria para poder soltar la idea de un Padre inalcanzable y aceptar la realidad de confiar en nuestra herencia divina, logrando comprender la relación íntima que tiene el Padre con sus hijos. Después de utilizar esta herramienta, viene la aceptación. Aceptar la realidad y confiar de que Dios Padre nos ha heredado una parte de Él a cada uno de nosotros, comprendiendo que no hay ninguna división entre este ser absoluto y nosotros. Y el resultado de eso es lograr comprender que Dios mantiene una relación íntima con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Por esta razón, la religión solamente nos brinda una conciencia, pero la religión no es vida espiritual. La vida espiritual es llegar a unirte a Dios Padre, a contribuir en el proyecto de la perfección. Cuando Jesús hablaba del Dios viviente, se refería a una deidad personal, el Padre que está en los cielos. Hace muchísimo tiempo atrás, cuando solamente existían las escrituras del Antiguo Testamento, a esta deidad, a este Dios absoluto, el Padre de todo el universo, estaba muy lejano a la humanidad, estaba muy retirado. Realmente era inalcanzable y los conceptos que se tenían para acceder a él era por medio del sufrimiento, por medio del miedo. El trabajo que hace Jesús en este planeta es revelarle a la humanidad de que ese ser absoluto es una deidad personal. Adicionalmente a eso, cambia el concepto de deidad absoluta y te lo plantea o no lo plantea como el Padre de los cielos. El concepto de deidad de un ser superior facilita la comunión, favorece la adoración inteligente y fomenta la confianza reconfortante. Cuando miramos a Dios Padre alejado de nosotros, nos ayuda esa superioridad a tener un contacto respetuoso con Él y también una confianza en su poder absoluto. Pero hay un problema dentro de esta ecuación. Cuando tú ves a Dios Padre inalcanzable, cuando te dejas absorber de su poder infinito, tu mente te dicta que no eres digno de estar en unión y en comunión con ese Dios. Entonces viene Jesús y te entrega algo totalmente diferente. Dice así: pero entre cosas no personales, vamos al caso nuestro con una deidad absoluta, ¿sí? Empieza a haber una divergencia en cómo vamos a interactuar y esto genera un conflicto en la comunión. Porque tu mente te dice, tú eres humano y Dios Padre es un ser absoluto. Te deja separado de esa realidad. Y este es el fallo fundamental de la religión, de que a pesar que quiere recortar, hacerte creer que Dios Padre, a pesar de su infinito poder, te escucha, la mente humana siempre tiene eso interno que no la deja fluir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Convirtió a este Dios absoluto en una persona y así dando a entender a la mente humana que puede asociarse con este ser y unirse a él, que es el objetivo fundamental. No solamente es comunicación, no solamente es contarle a él, más bien es sentirse unido a él. Eso es lo importante. Esta divergencia es la base del por qué la religión para mí es una muletilla y debe acabarse. Porque esta separación humana y divina no deja crecer una relación de comunión entre padre e hijo. Ese es el gran fallo que encuentro en la religión. Impide la unión porque existe una separación entre lo divino y lo humano. No más con las palabras, ya en nuestra mente se genera una gran divergencia. Pero si tomamos el concepto que Jesús nos entregó, que es Padre e Hijo, la manera como se toman estas palabras hace que tu mente asocie que es una persona cercana a ti y que puedes generar una comunión con Él y tarde o temprano unirte a Él. Y hacer lo que hemos venido a hacer a este mundo, que es tener una vida espiritual. Vamos a leer en Mateo 16:16 algo muy importante que dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro, dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso se lo dijeron directamente a Jesús. En ese apartado podemos darnos cuenta que un hijo, un humano, se dio cuenta de que no existía ninguna divergencia entre Dios y su hijo, porque se da cuenta de que él es un hijo del Dios viviente. Se genera una conexión de la naturaleza entre Dios y su creación. Esta afirmación del apóstol Pedro no se generó desde el conocimiento religioso, más bien nació por el grado de acercamiento que él tenía con Jesús. Un ejemplo que quiero resaltar es que en esa época habían grandes eruditos de la palabra de Dios, personas que vivían toda su vida estudiando las escrituras. Quiere decir que tenían un gran conocimiento de que existía un Dios supremo, de que existía una entidad absoluta que lo controlaba todo. Pero en la historia nos muestra que ellos fueron los principales enemigos de Jesús. Esto deja entrever que el conocimiento no es lo que te permite unirte a Dios Padre, lo que te permite ser un ser espiritual. Eso no te permite tener una unión con Dios. Solamente te permite tener conciencia de un poder absoluto que lo controla todo. Pero ese conocimiento no te hace un ser espiritual. La verdadera espiritualidad nace cuando tú te unes a una persona, cuando tú eres capaz de unirse a la naturaleza, cuando eres capaz de unirte al viento, cuando no existen divisiones entre la creación de este ser absoluto y tu personalidad. Y es el medio por el cual este apóstol Simón Pedro pudo darse cuenta de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. No lo desarrolló, no tuvo este concepto por medio del conocimiento religioso. Nació por el grado de acercamiento que él tenía con Jesús. El logro de ver a su maestro y su espiritualidad. La única manera de lograr esa virtud de saber quién es luz para el universo es por el grado de unión que tú tengas con Dios. Dios Padre ha entregado muchos obsequios, regalos, enseñanzas, verdades en sus creaciones, y las personas que realmente buscan unirse a Él son las personas que lo descubren. Como les menciono, estos grandes eruditos jamás se dieron cuenta del gran regalo que Dios Padre había entregado a este mundo, porque solamente se han basado en conceptos, pero no en unirse con esa parte divina. Muchas de nuestras inquietudes de la vida espiritual se originan por un solo concepto. Muchas de nuestras inquietudes de la vida espiritual se originan por un solo concepto, y esta errónea posición ha dejado al hombre desprovisto del legado que tiene. Muchas de las dudas que tenemos de la vida espiritual, muchos de nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo es la vida espiritual? ¿Cómo es hacer la voluntad de Dios Padre? ¿Qué es lo que debo hacer? Y este solo concepto ha generado la errónea posición de dejar desprovisto al hombre de su verdadero legado. Este concepto es pensar que estás alejado del todo. Ese es el problema fundamental. Ese es el concepto. Todas nuestras inquietudes de la vida espiritual nacen porque tú piensas de que tú estás alejado del todo y que debes lograr algo sobrenatural para obtener una mirada de Dios. Ese es el problema. Ahora, la religión se basa en este concepto, en esta posición errónea. La religión se basa en esto, en que debes lograr alcanzar a Dios. Todas las religiones mencionan y atestiguan que tú tienes que desplazarte de un punto A un punto B para lograr tener una unión con Dios. Una posición errónea que nos mantiene cegados de nuestro verdadero legado. La religión se basa en este concepto, como les acabo de mencionar, en que debes lograr alcanzar a Dios, que debes ir de un punto A un punto B. Pero Jesús nos mostró que para acercarnos a Él solo se necesita entrar en tu interior. Para tener una unión con Dios Padre,
Solamente necesitas entrar en tu interior, no más. Vamos a leer 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa es nuestra verdadera herencia. Aquí en la palabra lo menciona y lo dice, lo atestigua y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo está atestiguando. Todos nosotros tenemos una parte de Dios Padre. En cada uno de nosotros, en nuestro interior, habita la sabiduría del universo. Habita el ser más poderoso del universo. Nos hemos enfocado en buscarlo en el exterior, y todo cuanto existe está basado en el exterior, pero nunca hemos cambiado la manera de ver las cosas y empezar a interiorizar. Y es allí donde se encuentra nuestro legado y el comienzo de algo totalmente extraordinario, donde comienza la vida espiritual, donde comienza la comunión entre los dioses. Es necesario comenzar a practicar la verdadera forma de cómo nos acercamos a Dios. Debemos empezar a practicar la verdadera forma de cómo nos acercamos a Dios. En el antiguo camino intentáis suprimir, obedecer y conformaros a unas reglas de vida. En el nuevo camino, primero sois transformados por el Espíritu de la verdad. Esto es muy importante. La vida espiritual te ha dictado de alguna u otra manera cuál es el patrón que tienes que seguir. La vida social nos dice que debemos tener cierta característica de cómo convivir con las demás personas. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Es imposible aceptar que Dios Padre nos ha dado 2 mandamientos por medio de su Hijo Jesús, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, y que se nos vengan ideas de que como en el nuevo camino no existen reglas, no existen conductas definidas de cómo realizar las cosas, tengamos el concepto de que Dios acepte que le hagamos daño al prójimo en cualquier aspecto, ya sea físico, ya sea económico, ya sea mental, ya sea espiritual. O sea, eso es totalmente inaceptable. A lo que yo quiero ir es que ustedes se convenzan de que la espiritualidad no es conocimiento, sino que ustedes tomen las cosas como son, se den cuenta de el gran legado que Dios Padre nos ha otorgado a cada uno de nosotros, lo utilicemos en pos de unirnos a Él. Primero tenemos que ser transformados por el Espíritu de la verdad. Vamos a leer una cita en Romanos 12:2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día de hoy a eso los estoy queriendo invitar, a que cambiemos nuestra manera de entendimiento. Lo dice muy bien en la cita: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos está abriendo la ventana que miremos las cosas de una perspectiva totalmente diferente. Quiero que cada una de las personas que escuchan pueda lograr ver que la importancia de la vida espiritual es la unión con Dios Padre. Comprender que no existe ninguna división y entender de una vez por todas que Dios Padre está esperando que su Hijo lo invite y que juntos luchen por el perfeccionamiento del universo. Por ello, tenemos que fortalecer nuestra alma mediante la constante renovación espiritual de nuestra mente. ¿Cómo se logra la renovación de nuestra mente? Cuando empiezas a cambiar la perspectiva de cómo ves esta realidad. Un ejemplo podría ser el siguiente:
Los problemas se pueden tomar de dos maneras, a manera destructiva o a manera constructiva. La persona que realmente se interesa en su crecimiento espiritual, la persona que aprovecha cualquier circunstancia para crecer, para aumentar la unión que tiene con Dios Padre, pues sería positiva. Un problema es algo positivo. Pero para la persona que realmente está enfocada solamente a seguir un patrón de ideas preconcebidas de la sociedad, diría que los problemas pues son negativos. La diferencia es que en cualquier esfuerzo el ser humano tiene que luchar para transformar su concepto mental negativo a algo positivo y algo constructivo. Adquirir los pensamientos de Dios Padre. Adquirir los pensamientos de Dios y reemplazarlos por los pensamientos del hombre. Así estáis dotados con el poder de ejecutar con certeza y alegría la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios Padre? Es muy sencillo. En el momento que tú le permitas a Él que cambie tu manera de ver las cosas, que cambie tus pensamientos, estarás haciendo la voluntad de Dios. Porque cada acción precede de tu manera de ver las cosas y de pensar sobre ellas. Otro punto importante, no olviden, nuestra fe es personal y está fundamentada en las promesas extremadamente grandes y preciosas que Dios Padre nos ha dado. Y estas promesas hacen que nosotros nos convirtamos en partícipes de la naturaleza divina. Un ejemplo. Si sabemos y tenemos la certeza, la confianza de que este gran mundo hermoso, verde, lleno de formas de vida, ha sido creado por un Dios sabio, un Padre poderoso, si eso realmente habita en nuestra mente, empezaremos a ver el mundo de una diferente manera. Empezaremos a utilizar la naturaleza para nuestro crecimiento espiritual. Todos estos pasos a lo que los estoy invitando es ir más allá de las creencias, más allá de los conceptos, más allá de las formas de vida preconcebidas. ¿Y qué barco vamos a utilizar para navegar sobre estas aguas? Mi querido amigo, todo esto se puede lograr mediante la fe, mediante esa gran barca que es la fe. Y como les acabo de decir, la fe es personal, no colectiva, es personal. La fe nace por el grado que tú tienes en comunión con Dios Padre. Así, mediante nuestra fe y la transformación de nuestro espíritu, os convertís en realidad en los templos de Dios y su espíritu viviente efectivamente dentro de nosotros. Cuando nuestra fe transforma nuestro espíritu, realmente convertimos nuestros cuerpos en templos de Dios. Y el espíritu de la verdad crece, se afianza en nosotros. Así pues, el espíritu que reside dentro de todos nosotros realmente demuestra que no eres esclavo de la carne, sino que te demuestra que somos hijos del espíritu, independientes y liberados. La nueva ley del espíritu os dota de la libertad del dominio de sí mismo, reemplazando la antigua ley del miedo basada en la autoesclavitud y el yugo de la abnegación. La nueva ley, nuestra nueva forma de vivir, en aceptar que tenemos una parte de Dios Padre, tenemos la verdad absoluta en nuestro interior y que toda la lucha está en interiorizar, hará de cada uno de las personas que escuchan el día de hoy personas independientes y libres. La nueva ley que Dios Padre quiere darte hoy te dota, te libera y te permite que tengas dominio sobre ti mismo. Porque la antigua ley mantenía apresada a la gente por medio de la ley del miedo, por medio de la autoesclavitud y por medio del yugo de la abnegación. No tenemos que hacer sacrificios ni holocaustos para que Dios Padre voltee su rostro y nos observe. No. Lo que se tiene que hacer es un sacrificio al concepto erróneo que tenemos, que es estar separados de Él. Y más bien allí, en quietud, en tranquilidad, en armonía, interioriza en tu ser y juntos, reunidos en tu corazón, platiquen de la vida espiritual.
Ahí en la palabra, en 2 Corintios 3:17, hay unas palabras muy importantes. La cita dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿En dónde, en qué sitio habita Dios Padre en ti? Dios Padre habita en nuestro interior. Entonces, si tú vas a tu interior, allí existe la verdadera libertad. Hay algo muy importante. La vida espiritual no puede ser obligada. La vida espiritual no puede ser impuesta. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es personal. Es el grado que tú logras en estar en comunión con Dios Padre. Por más que tú te esfuerces por obligar a una persona de que escuche las cosas de Dios, de que se una con Dios, esto lo llamo presiones. Por más presiones que se tengan del exterior para que tú te unas con Él, no van a servir de nada. El crecimiento espiritual es personal. Eso nace de tu corazón, nace de tu ser. Lo único que yo, en mi caso, puedo darte las herramientas, puedo darte las puertas para que cambies la manera de ver tu realidad, te convenzas de tu verdadera naturaleza. Con esto quiero decirles que por medio de presiones no logramos la espiritualidad. La espiritualidad se logra con el fluir, con ese esfuerzo de transformar tu realidad y ponerla en manos de Dios. Dice aquí lo siguiente, dice: pero las presiones no salvan ni ennoblecen al hombre. El crecimiento espiritual surge del interior del alma en evolución. La presión puede deformar la personalidad, pero nunca estimula el crecimiento. Incluso la presión educativa solo es negativamente útil, en el sentido que puede ayudar a impedir las experiencias desastrosas. El crecimiento espiritual es mucho mayor cuando todas las presiones externas se reducen al mínimo. Allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Quiero hacer hincapié en este pedazo que dice así: el crecimiento espiritual es mucho mayor cuando todas las presiones externas se reducen al mínimo. Para todas las personas que escuchan, este es nuestro objetivo. El gobierno de Dios quiere ayudarte a ti a que se eliminen esas presiones externas y que dejemos realmente que el Espíritu Divino te construya, porque es la única manera, reduciendo estas presiones, donde el Espíritu de la verdad puede guiarte a Él. La vida espiritual se caracteriza por el crecimiento de la conciencia del creyente. La vida espiritual se caracteriza por el crecimiento de la conciencia del creyente, de reconocer que no existe ninguna separación en él y el Creador. Y este crecimiento es impulsado por las experiencias íntimas que lo asocien a esta realidad, no por conceptos y enseñanzas apartadas de él, no por solo creencias. La vida espiritual se caracteriza por el crecimiento de la conciencia que tiene el creyente en Dios, y mucho más es impulsado por las experiencias íntimas que lo asocian a esta realidad. Para acceder a los poderes de la naturaleza divina, debes vivirlo, no solamente saberlo. Este es mi mensaje para el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Yo, al igual que ustedes, me sigo instruyendo en la verdad y en volverme cada vez más consciente. Tenemos un objetivo en común y dentro de mi luz les comparto humildemente mi punto de vista. Y los invito que sigan en sintonía y que sigan luchando y descubriendo el verdadero legado que Dios Padre nos ha dado. Realmente me despido y les deseo lo mejor. Que Dios Padre los siga bendiciendo a cada una de las personas que están conectados en el día de hoy y que Dios los siga bendiciendo. Amén.